Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho. Yo os voy a hablar de la doctrina de los frutos del árbol prohibido. Es una doctrina que se acuña en los años 1920 en Estados Unidos y que viene a España allá por 1984, se queda ya para siempre en nuestro ordenamiento y en nuestras leyes, y es una doctrina que nos apasiona a las personas que nos dedicamos al derecho penal, porque lo que viene a decir es que es tan sencillo como lo siguiente: si tuviéramos un árbol que ha sido envenenado, sus frutos estarían también envenenados. Pues bien, lo que viene a decir esta doctrina es que aquellas pruebas obtenidas de una manera ilícita seguirán también siendo ilícitas. Vamos a ir al caso concreto. Y la pregunta podría ser la siguiente: ¿puede un policía entrar en mi vivienda sin mi autorización o sin autorización judicial? La respuesta es no. Pero ¿qué sucede si entra en mi vivienda sin mi autorización y sin autorización judicial y encuentra en mi vivienda una serie de pruebas de un delito que yo he realizado? ¿Podría utilizarse esas pruebas obtenidas de una manera ilícita, es decir, entrando al domicilio sin mi autorización y sin autorización judicial? ¿Podrían servir de base para imputarme esos delitos y condenarme? Pues bien, la teoría de los frutos del árbol envenenado lo que viene a decir es que como esas pruebas se obtuvieron de una manera ilícita, no podrían servir única y exclusivamente para condenarme. Por lo tanto, deberían de ser absueltas o deberían de declararse nulas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si pinchan mi teléfono y por un asunto, por ejemplo, de drogas, y detectan en esa conversación que yo tengo con otra persona que hemos atropellado a un peatón? ¿Podría condenarme por un atropello en base a esas escuchas que se han producido en otro procedimiento distinto, en el que sí que había autorización judicial para pinchar mi teléfono, pero ajeno a esta cuestión? Pues bien, también debería ser absuelta, porque se entiende que no han sido obtenidas de la manera que marca la ley. Y ahora bien, ¿qué pasa si los policías me torturan y yo me autoinculpo, inculpo de unas acusaciones que se hacen o de ser autor de un delito? ¿Serían obtenidas de forma lícita? No, han sido obtenidas atacando los derechos fundamentales que tengo y los derechos de intimidad en el caso de la entrada al registro, entrada a domicilio sin autorización judicial. Por lo tanto, si yo me autoinculpo en un procedimiento porque he sido torturada o he sido obligada a autoinculparme, serían también ilícitas y por tanto estaríamos hablando de la misma teoría de los actos de los frutos del árbol prohibido. Hay un caso muy concreto, que seguro que por todos conocidos. La Audiencia de Sevilla absolvió a cuatro personas en base a un atropello que hubo por un famoso, disculpadme, bailaor. Y estas personas, estos familiares, lo que urdieron era una trama para intentar que no fuera culpado el bailaor por el atropello. Y lo que se obtuvo era una serie de declaraciones en torno a estas cuestiones que iban a simular que no había pasado, que había sido otra persona, para conseguir que no se inculpara al bailaor, y se hizo en una investigación de tráfico de drogas. En esa investigación de tráfico de drogas, que sí que tenía todas las autorizaciones pertinentes, se obtuvo una confesión por parte de esas personas, o unas conversaciones por parte de esas personas, donde se decía que iban a hacer eso para que no se inculpara a su familiar. Se les juzgó por el delito correspondiente, y sin embargo se les tuvo que absolver porque esas cuestiones, que eran las únicas en las que se fundamentaba su acusación, habían sido obtenidas de una manera que no correspondía, porque la autorización de pinchar el teléfono era para un tema de tráfico de drogas.